Hola, mucho gusto, me llamo Cristian Gutiérrez, estudiante de licenciatura en Matemáticas en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Y estaré aquí para responder unas preguntas sobre educación y pedagogía. Las preguntas que resolveré a continuación se hacen en base a tres recursos, dos libros y una emisora que compartió un audio sobre la emancipación de la educación. La emisora se llama Sofía Estéreo. Los libros en base a los cuales voy a responder mis preguntas es Pedagogía para la Enseñanza de la Ciencia, de la autora Marta Nubia Cardona Prieto, y el otro es Pedagogía y Narración Escolar, El declive de la educación, cuyo autor es Armando Zambrano Real. Entonces, en base a eso haré mis respuestas. Nuestra primera pregunta para este video es ¿qué es la educación? En base a los textos, pues diría yo que la educación, primero que todo, se dice que es constante. La educación no necesariamente es voluntaria. Cuando hacemos término a educarnos, es a cultivarnos, a nosotros mismos, enriquecer nuestros conocimientos, así como a lo largo de la historia, según menciona, por ejemplo, el Renacimiento fue un movimiento que generó cultura, generó que el aprendizaje, el hecho de educarnos, fuera para todos, fuera un evento que nos beneficiara a las clases menos favorecidas. También hay que aclarar que la educación juega un papel importante en nuestra sociedad, pues como tal, educarnos consiste en aprender cosas del pasado para beneficio de nuestro presente. Eso lo mencionan como una definición en el texto que leí. Más sin embargo, también menciona que la educación es un medio para mejorar nuestras condiciones de vida. El ideal de educarnos es que mejoren nuestras condiciones de vida. Por eso es que las poblaciones nos educamos y por eso es que la educación se ha vuelto un servicio a la comunidad. Para este videoclip es ¿qué es pedagogía? Entonces, pues comenzando, que la pedagogía es un acto consciente, es un acto que hacemos los maestros o que hacemos personas que están intencionadas de transmitir el conocimiento, de enseñar. Como tal, es transmitir costumbres, transmitir conocimientos, transmitir ideales. El término de pedagogía ha cambiado con el paso del tiempo. Inicialmente, pedagogía era tener un discípulo, un alumno, y el maestro formarlo al contexto del alumno. Ya con el paso del tiempo, tomo una acotación de Sofía Estéreo cuando dicen que pedagogía hay que emancipar la educación. Cuando dice emancipar no hace referencia al hecho de la rebeldía, sino a crear ideales, a crear pensamientos, a ser autónomos. Ahí hago referencia a la pedagogía porque, según ese término, podríamos decir que la pedagogía es inducir al niño, al educando, darles las bases de la enseñanza de los conocimientos para que en base a nuestras estrategias el alumno haga su conocimiento, él aprenda. Entonces la pedagogía es la herramienta, es la actividad intencionada que nos lleva al aprendizaje del alumno. Nuestra tercera pregunta es la diferencia entre pedagogía y educación. Hay tres bases muy claras sobre lo que es pedagogía y educación. Están propuestas en el primer libro que mencioné, la pedagogía y la educación. La pedagogía es un acto intencionado que tiene la finalidad de educar. La educación no necesariamente es intencionada, a veces se da de manera inconsciente. La pedagogía tiene la intención de transmitir conocimientos, de cómo la persona va a adquirir los conocimientos, mientras la educación tiene un carácter más formativo. La educación va enfocada a cómo va a ser nuestro actuar, a cómo vamos a desenvolvernos nosotros en un contexto. Entonces, pues en forma más simple, una es voluntaria
perdón, una es consciente, la otra no necesariamente lo es. Una es permanente, que la educación es permanente, la pedagogía no necesariamente es permanente, y la educación va enfocada a nuestra manera de actuar, mientras la pedagogía va a la manera como nosotros recibimos el conocimiento. Y ya para finalizar esa pregunta, habría que aclarar que la voluntad del educando juega un papel importante, pues porque la pedagogía se enfoca a hacer que esa voluntad sea positiva para que los conocimientos se generen, mientras que la educación pues no juega ahí un papel ni un rol importante. Entonces nuestra siguiente pregunta es: ¿para qué educar en un contexto latinoamericano colombiano? Pues en base a eso yo diría que para nadie es un secreto que la desigualdad es constante en un país en vía de desarrollo. Eso pasa en nuestro país. Entonces educar, se supone que la educación nos permite mejorar nuestras condiciones socioeconómicas, nos permite ascender, nos permite optar por mejores trabajos y mejores condiciones laborales. La educación en un contexto colombiano, latinoamericano, sería una herramienta para así mejorar nuestras condiciones de vida. Para nadie es un secreto que un país en vía de desarrollo necesita igualdad. Nuestro principal problema, según esos textos, es la desigualdad que se ha generado en Colombia y en todos los países que están en vía de desarrollo. La desigualdad juega un papel importante, pues la educación que reciben las clases altas no es la misma educación que reciben las clases medias bajas. La educación también juega un papel importante, pues porque usualmente las clases bajas no tienen el tiempo ni los recursos para invertir en su educación, y aunque como tal el gobierno ha intentado facilitar recursos, a veces esa educación que se ofrece no es la suficiente o no es la que va a cambiar digamos la vida de esas personas. Por ejemplo, ofrecen la educación gratuita hasta el grado 11, pero de ahí en adelante no se ofrecen muchas alternativas que la gente pueda aprovechar, o a veces por falta de información la gente no las va a tomar. Eso quiere decir que la gente se educa para mejorar sus condiciones socioeconómicas, y suele pasar que la educación que se ofrece no siempre cumple ese objetivo. Por eso es la falta de motivación de los que se van a educar, pues no ven la expectativa, no se ven a largo plazo proyectados con un buen futuro gracias a la educación que tomaron o la educación que recibieron. Nuestra siguiente pregunta es: ¿por qué elegí una licenciatura? Elegí una licenciatura porque considero que me gusta la docencia, me gusta ser docente, me gusta educar. Considero que puedo generar aportes en mis estudiantes, considero que puedo cultivar esas semillas para que más adelante sean grandes personas. Me gusta lo que hago, y esa es la principal causa para que yo escogiera ser docente y escogiera la licenciatura en matemáticas. Ya para finalizar voy a hacer unos aportes, voy a dar mi interpretación sobre unos pequeños párrafos. No los voy a citar textualmente, sino voy a dar como mi contribución a lo que considero que nos transmiten. El primero está en la página 15 y hablan sobre el docente. Dicen que es digno de ser profesor aquella persona que sepa llevar al estudiante a que aprenda a partir de las experiencias del maestro y de sus propias experiencias, que esa persona es digno de ser profesor. La segunda que quiero mencionar está en la página 43, donde habla de la radio y la televisión. Es una experiencia, nos decía que la radio era muy positiva porque dejaba que la imaginación de la persona volara, que la imaginación funcionara, mientras que la televisión nos frustró, nos cortó esa imaginación, pues porque ya teníamos, digámoslo así, todo servido. Ya la otra referencia que voy a hacer es en la página 103, que es el deseo de aprender. Ahí básicamente nos dicen que si uno no tiene ese deseo, si no quiere aprender, pues va a ser muy difícil que se genere el conocimiento. Ahí es donde la pedagogía juega un papel importante, y ahí es donde se nos orienta a los futuros licenciados para ser pedagogos. Y la última que voy a hacer referencia es una frase de Durkheim que dice que educar desde la modernidad.
según como yo lo entiendo, es que pues con el paso del tiempo las cosas cambian, cada vez tenemos más medios tecnológicos a nuestra disposición y hay que aprovecharlos. Como tal, en una frase, en un pedacito, dice que eso ha acelerado que el conocimiento sea para todos. Y pues considero que es verdad, los medios tecnológicos ya han avanzado tanto que el conocimiento ya no es estricto para una clase, sino ya digamos, si tenemos autonomía podemos lograr ese conocimiento. Entonces básicamente es eso, muchas gracias y hasta luego.